Ahí está. Ok. Recuerden, avísenme cuando me quede pegada, si es que me quedo pegada. No debería porque ahora me conecté con cable en vez de con Wi-Fi. ¿Ya? Pero me avisa. Bien. Vamos a partir entonces con una pequeña introducción, ¿verdad? Donde vamos a ver una serie de conceptos que es necesario que tengamos como claritos para la primera parte del curso, ¿verdad? Que es la teoría de utilidad y decisiones de inversión. Entonces, lo primero que me gustaría que viéramos es cómo se estructura el sistema financiero, ¿ya? Si nosotros vamos a estudiar decisiones de inversión, lo primero que es necesario es que tengamos claro, ¿verdad?, cuál es el contexto o el mundo en el cual se mueve un inversionista. Y ese mundo en el cual se mueve el inversionista le denominamos el sistema financiero. Y decimos que entonces, como una de tantas definiciones, ¿verdad?, que es el conjunto de instituciones o intermediarios financieros cuyo objetivo es canalizar el excedente, ¿verdad?, que generan las unidades de gasto con superávit para encauzarlos hacia las unidades que tienen déficit. ¿Cómo va esto? Básicamente, el sistema financiero es un intermediario y su labor es juntar dos personajes, aquel que ahorra, aquel que se endeuda. Básicamente es eso, ¿verdad? Y su objetivo o su función principal es que se produzca el flujo entre esos recursos. Cuando nosotros decimos que hay una persona que ahorra, ¿verdad?, que tiene excedente, estamos hablando de aquella persona que ha hecho un sacrificio, que ha sacrificado consumo presente. Y ha dejado de consumir, ha dejado de gastar, ¿verdad? Y lo desea, ¿verdad?, invertir con un objetivo claro. Y ese objetivo, evidentemente, es poder tener un consumo futuro mayor, ¿verdad? Hoy día nosotros decimos que el objetivo del ahorro, evidentemente, es que valga la pena el sacrificio, como uno dice, ¿verdad? Entonces, si yo voy a ahorrar para dejarlo en el colchoncito, del punto de vista financiero no tiene mucho sentido, ¿verdad? Sentido tiene, ojo, que lo que estoy diciendo no es que si yo guardo para gastarlo, que lo voy a gastar, no sé, a fin de mes, por ejemplo, no, porque ahí en realidad lo que estamos hablando es de que estás ordenando tu presupuesto. Pero cuando uno efectivamente ahorra, ¿verdad? Es decir, dejo de consumir, ¿verdad? Con el objetivo de invertir y obtener algún excedente, perdón, alguna ganancia futura, evidentemente entonces que se convierte en sujeto de ser utilizado en el sistema financiero. Y por otro lado tenemos a otros personajes que requieren gastar o consumir más de lo que poseen, ¿ya? Y cuando hablamos de aquellas unidades económicas que desean gastar o más de lo que poseen, estamos hablando de personas naturales y estamos hablando de, evidentemente, empresas y estamos hablando también del Estado. Todos aquellos agentes, ¿verdad?, pueden querer realizar actividades, ¿verdad?, proyectos de inversión que requieren una gran cantidad de dinero que no poseen. Y para eso, entonces, existe el sistema financiero que va a capturar los dineros de aquellas personas que quieren sacrificar consumo presente, es decir, que están exactamente en el otro extremo, y los van a juntar, ¿verdad? Sin que nosotros tengamos que nosotros por nuestra cuenta andar buscando, obviamente, a aquella persona. Yo siempre les digo a mis alumnos, imagínense el sistema que no existiera el sistema financiero, que no existieran intermediarios, que no existieran bancos. Lo que nosotros tendríamos que hacer es, básicamente, si yo quiero pedir prestado dinero para comprarme, por ejemplo, una casa, ¿verdad? Lo que yo tendría que hacer es buscar a alguien que me quiera prestar esa plata, básicamente. Y en las condiciones en las cuales yo puedo pagar, con la cantidad de años que yo puedo pagar y con la tasa de interés que yo quisiera pagar. Y cuando llegamos a un acuerdo, efectivamente ahí se produce, ¿verdad? Lo cual significa costos de transacción adicionales, tiempo, evidentemente. Todo eso nos lo ahorramos porque existe básicamente el sistema financiero que se encarga de eso. Y por eso nosotros pagamos, ¿verdad? Evidentemente, cuando nosotros nos dicen que el banco nos va a cobrar costos de transacción, costos de mantención, costos de esto, costos del otro, es lo que están cobrando ellos por realizar ese servicio.
que en condiciones distintas tendríamos que efectivamente, como decía, realizarlo nosotros en forma individual. El sistema financiero está formado por las instituciones, ¿verdad?, que van a ser las autoridades monetarias y financieras, los activos que se generan y los mercados en los cuales se opera. ¿Ok? Entonces vamos a ver, aquí están las funciones del sistema. Básicamente la función más importante que dice que ha de proporcionar al sistema económico los recursos financieros que éste precisa, apropiados no solo en volumen, sino también en naturaleza, plazo y costo. ¿Qué significa eso? Significa que, primero, la primera función del sistema es que el sistema, los recursos fluyan. Eso es lo primero, ¿verdad? O sea, tiene que mantenerse fluyendo los recursos para que la cosa funcione, para que las personas puedan adquirir deuda, por ejemplo, para poder comprar una casa, para poder comprar un automóvil, para poder estudiar, etcétera. Lo que se necesita es que el sistema siga fluyendo. Y para que siga fluyendo, la gran pega del sistema financiero es darle a todos los que quieran funcionar en el sistema financiero, darles lo que quieran. En el caso del ahorrante, el ahorrante va a querer que se le entregue sus intereses de una determinada forma. En volumen, como dice, cuantía, pero también en naturaleza, plazos y costos, ¿verdad? Por lo tanto, quiero que me paguen una cierta tasa de interés. ¿Qué es lo que pasa cuando no funciona de esa manera o cuando el sistema no es capaz de entregar las alternativas que los agentes económicos desean? Lo que pasa es que la gente empieza a desincentivarse. Y me desincentivo al ahorro y por lo tanto hago dos cosas. Uno, no ahorro, o dos, comienzo a guardar en el colchón. Básicamente es eso, ¿verdad? Porque no están las condiciones. Por ejemplo, hoy día nosotros estamos viviendo mercados en los cuales las tasas de interés están muy bajas, ¿verdad? Llevamos varios años en esto, pero ahora más aún porque producto de nuestros problemas que partieron en octubre, ¿verdad? Ustedes saben, con el estallido social y se agudizaron ahora con la pandemia, el Banco Central entonces disminuyó la tasa de política monetaria a un mínimo histórico. Y eso significa entonces que ese efecto tiene que traspasarse a todas las tasas en la economía, lo cual significa que hoy día las tasas de ahorro son muy bajitas, ¿verdad? Son muy bajas. Y lo que pasa entonces es que prácticamente las personas que lo que están haciendo hoy día, las personas que están haciendo depósitos a plazo, qué sé yo, lo hacen por un tema básicamente de seguridad, más que de ganar grandes ganancias, porque la verdad es que hoy día no es el momento para aquello, ¿verdad? Aún después de eso nos queda el tema de la seguridad, que es tremendamente importante, ¿verdad? Pero el sistema financiero lo que debe tratar, evidentemente, es entonces de entregar a los ahorrantes y a los deficitarios, tratar de entregar entonces las mejores condiciones para que se vean incentivados a funcionar y para que esto fluya en el fondo. Recuerden que si el dinero fluye en la economía, eso va a significar evidentemente crecimiento para la economía. Si yo no ahorro, por ejemplo, si las personas dejan de ahorrar y todos gastamos, lo que va a pasar es que no va a haber dinero, como ustedes están viendo, para prestar, y si no hay dinero para prestar, las personas no podrán comprar, y si yo no compro, va a aumentar el desempleo porque las empresas van a empezar a ver disminuidas sus actividades y por lo tanto van a tener que reducirse, lo que está pasando hoy día, básicamente, ¿verdad? Las empresas, las pymes se han visto tremendamente golpeadas y hay aumento del desempleo, disminución de la demanda agregada y eso significa disminución del PIB, finalmente. Entonces, para que vean la importancia que implica esto, ¿verdad? Y implica tal importancia de la cual derivamos la función número 2 del sistema, que es contribuir al logro de la estabilidad monetaria y financiera del país. Por eso
y por esta relevancia que tiene el sistema financiero es que pasan cosas como que cuando hay crisis financieras importantes y vemos a un gran actor del sistema, como puede ser un banco, ¿verdad? Caer en peligro, ¿verdad? De dejar de funcionar o en default, entonces inmediatamente el Estado, el gobierno, se preocupa y empieza a ver alternativas para poder evitar que eso suceda, porque los efectos que podría tener en la economía y en la estabilidad monetaria del país son tremendamente perjudiciales. Y eso perjudica a todos, nos perjudica a todos. Entonces, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, en crisis económicas, los estados salen a ayudar a los bancos, por ejemplo, que pudieran eventualmente estar en posibilidades de quebrar, lo que pasa es que finalmente lo que están haciendo los estados o los gobiernos es en el fondo ayudarnos a todos. Lo que pasa es que pareciera que están ayudando a los dueños del banco, pero la verdad es que no están ayudando a todos, porque lo que están tratando de hacer es preservar la estabilidad económica y monetaria del país, más que ayudar al banco en específico, ¿verdad? O a cualquier institución financiera. Entonces, esas son básicamente las funciones del sistema financiero. Los activos financieros, decíamos, es cualquier inversión en la cual se depositan fondos con la expectativa de obtener un flujo positivo, aumentar el valor o, en el peor de los casos, mantener el valor. Nosotros sabemos que cuando hacemos una inversión tenemos básicamente tres posibilidades. Una, obtener ganancia. Dos, perder. O tres, mantener, ¿verdad? O mantener. Evidentemente la expectativa nunca es perder, porque si no, no haríamos la inversión. A lo más podríamos nosotros pensar en mantener nuestro valor, pero sabemos que tenemos esa alternativa y sabemos que eso es así. Un activo financiero es un activo intangible, que representa una obligación legal sobre algún beneficio futuro, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una serie de activos financieros que lo que hacen básicamente es eso, o sea, representan una expectativa y representan un derecho sobre algún flujo futuro que se podría o no producir. Básicamente así lo podríamos también definir, ¿verdad? Y el retorno o rendimiento, que ya lo definimos, porque ya vimos ya que la mayoría tenía clarito, ¿verdad?, de qué manera definimos el retorno o el rendimiento de un activo financiero, lo vamos a percibir básicamente de dos formas. Una, a través de los ingresos corrientes, o dos, a través de los aumentos en el valor. ¿Qué es esto de los ingresos corrientes? Los ingresos corrientes son los ingresos normales que uno espera de producto de un activo financiero. Por ejemplo, si yo tomo un depósito a plazo, yo espero que me paguen intereses. Por lo tanto, los ingresos corrientes serán las intereses. Si yo compro una acción, yo espero que me paguen dividendos. Y por lo tanto, los ingresos corrientes serán los dividendos. Si yo compro bonos corporativos de una determinada empresa, yo espero que me paguen intereses también. Y por lo tanto, los intereses serán los ingresos corrientes del activo. Entonces ahí tenemos una forma de percibir el retorno, ¿verdad? Dependiendo de los dividendos, dependiendo de los intereses que me paguen, ¿verdad?, en relación a lo que invertí. Pero tenemos una segunda forma en la cual podemos obtener retorno o rendimiento, y es en el aumento en el valor. ¿Cómo va esto? Es básicamente, cuando nosotros hablamos del valor o del precio, decimos entonces aquella cantidad de dinero por la cual nosotros podríamos intercambiar, traspasar la tenencia, ¿verdad? Cuando uno habla de la tenencia de un activo es cuando yo lo he comprado. Cuando uno habla de la emisión de un activo, es aquel que ha emitido, aquel que se ha obligado, ¿verdad? Por ejemplo, si la empresa emite un bono para financiar proyectos de inversión, se convierte en la emisora. Y aquel que compra el bono se convierte en el tenedor. Y en el caso del bono, la empresa se obliga a pagar intereses y restituir el capital, y en el caso del tenedor, aquel que compró, espera recibir ingresos corrientes y eventualmente un aumento en el valor. ¿Qué significa esto del aumento en el valor? Cambios en el precio por el cual yo lo podría liquidar. Liquidar un activo significa venderlo. Entonces, si llegado un momento tengo la posibilidad de vender
el activo, yo podría básicamente experimentar tres posibilidades, ¿verdad? Supongamos que yo compré una acción y que esta acción la compré en 1.000 pesos. Y como la compré en 1.000 pesos, al momento que la quiero liquidar, ¿verdad? Que me quiero deshacer de ella, la voy a vender en 1.200 pesos cada acción, ¿verdad? Lo cual significa que ha habido un aumento en el valor y por lo tanto yo podré experimentar ganancias de capital. Espérenme un poquito que voy a conectar mi pizarra. Entonces yo podría experimentar, ¿verdad?, cambios en el precio y eso me va a hacer que yo pudiera obtener básicamente tres alternativas, ¿verdad? La primera es como la que les dije, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Ya, acá estamos. El precio, ¿verdad? El P sub 0, yo la compré en 1.000 pesos y después tenemos P sub 1, 1.200, ¿verdad? Entonces, y vamos a suponer, por ejemplo, que aquí me dio un dividendo de 100, ¿ya? Supongamos que me paga un dividendo de 100. Entonces, momento cero lo compré en 1.000, ¿ok? Perfecto. Supongamos que pasa un año. En el mes 8 me pagaron 100, por ejemplo, ¿ya? Y acá, en P sub 1, yo la podría vender hoy día en 1.200. Primero, producto del aumento en el valor, yo voy a obtener aquí una ganancia equivalente a 200. Obviamente, esto se denomina ganancia de capital. Ganancia de capital. Ahora, esta ganancia de capital puede ser positiva o podría ser negativa, porque podría ser que en P sub 1 esta acción no valga 1.200, sino que valga 800. Y en ese caso, yo voy a tener una ganancia de capital negativa. Fíjense, chicos, que en finanzas siempre hablamos de ganancias de capital positivas o negativas, flujo positivo o negativo. Tratamos de evitar hablar de pérdida, ¿eh? Es como que da mal yuyo, ¿verdad? Entonces, siempre así como ganancia de capital negativo o ganancia de capital positivo, y no evitamos la palabra pérdida. Mala palabra, mala. Entonces, la ganancia de capital podría ser positiva o podría ser negativa, ¿verdad? Dependiendo de, evidentemente, los cambios en el valor. Y fíjate que el retorno ahora de este activo va a ser la diferencia en el precio, que serían los 200, más el monto que yo recibí de dividendo, que serían los 300, en relación al monto invertido. Y esto sería 300 sobre 1.000, sería un 30% de retorno. ¿Ok? Y todos los activos financieros podemos calcular su retorno de esa manera, ¿verdad? Por un lado tenemos entonces aquí ingreso corriente y por otro lado acá tenemos la ganancia de capital, que en este caso era ganancia de capital, que en este caso era positiva, podría haber sido negativa perfectamente, ¿verdad? Depende entonces de hecho, este año se ha caracterizado porque la mayoría de los activos que se transan, por ejemplo, en el caso de nuestro país, han tenido ganancias negativas. El IPSA ha tenido ganancias negativas también. Así es que perfectamente eso puede suceder. Entonces, el retorno, como les decía, o el rendimiento, lo vamos a percibir básicamente de esas dos formas, a través de esos dos flujos. Vamos a ver cuáles son las características principales de los activos financieros. Lo primero, la rentabilidad, ya lo sabemos, ¿verdad? Es la tasa de retorno de un activo dado el ingreso percibido, ¿verdad? Primera característica. Segunda característica, el potencial de generar ganancias de capital, lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Cambios en el valor, cambios en el precio. Ahora, diferencia entre precio y valor. ¿Dónde estoy? Acá está. Valor versus precio.
A ver, el valor, nosotros decimos que es el valor presente de los flujos futuros que generará un determinado activo financiero. Cuando yo estoy dispuesto a pagar por un determinado bien o servicio, todos nosotros hacemos un análisis y ese análisis está relacionado con la utilidad que me va a entregar ese bien por el cual estoy pagando. Si yo voy a comprar un lápiz, por ejemplo, un lápiz como este, bueno, un lápiz, si voy a comprar una bicicleta, si voy a comprar un auto, ¿verdad? El análisis que nosotros hacemos es básicamente un análisis relacionado con el bienestar, con la utilidad económica que me va a entregar ese bien. Y está relacionado con todas aquellas cosas que podré realizar, ¿verdad? Con ese bien que voy a adquirir o servicio. En el caso de los activos financieros, la única utilidad, como son activos intangibles, la única expectativa que tiene una persona que compra un activo financiero es la de recibir flujos, ¿verdad? ¿Cuál es el flujo? Lo que dijimos recién, ingresos corrientes o cambios en el valor. Y de ese punto de vista, entonces, el valor que nosotros estamos dispuestos a pagar por cualquier activo financiero estará relacionado con el valor presente de esos flujos futuros, ¿verdad? ¿Cuántos flujos va a generarme el activo? Ejemplo, si nosotros hoy día quisiéramos comprar una acción, por ejemplo, y nosotros dijéramos, mira, voy a comprar una acción de la TAM, ¿ok? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por esa acción de la TAM? Y lo que vamos a estar nosotros dispuestos a pagar no es el precio que estaban dispuestos a pagar los inversionistas hace 2 años atrás, porque hoy día la realidad ha cambiado drásticamente. Y hoy día, ¿verdad? Nosotros haciendo nuestro análisis, me da lo mismo los dividendos que pagó hace 2 años la TAM. Me da lo mismo el valor que tenía la TAM hace 2 años. A mí lo que me interesa hoy día es lo que va a suceder de aquí en adelante. Y yo estaré dispuesto a pagar por ese activo los flujos, o sea, el equivalente a los flujos futuros que me va a generar a mí de aquí para adelante este activo. Que en el caso de la TAM, ustedes saben, evidentemente, está bastante disminuido con respecto al pasado, ¿verdad? Producto de, básicamente, la pandemia que estamos viviendo y la drástica disminución, entonces, del tráfico aéreo. El precio, ¿verdad? Es aquella cantidad de dinero que se fija por la oferta y la demanda en el mercado. La idea es que estas cosas sean iguales, deberían ser iguales, pero no necesariamente eso será así, ¿verdad? Entonces, en el caso del activo financiero, los activos que se transan en mercados, el precio también, al igual que cualquier otro bien o servicio, también se define a través del juego de la oferta y la demanda. Como cualquier otro activo. Y la idea es que el mercado sea capaz de capturar toda la información para que estas dos cosas sean exactamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En el fondo, cuando uno hace evaluación de activos, lo que uno hace es comprobar si efectivamente el mercado está realmente asignando el precio que corresponde, ¿verdad? Porque resulta que en el mercado pasan muchas cosas, como ustedes saben. Y dentro de las cosas que pasan, van a afectar a la oferta y la demanda muchas veces artificialmente. Entonces el mercado se puede equivocar. Nosotros tenemos claro que en el caso de los activos financieros, si nosotros somos capaces de valorar todos los flujos futuros y traerlos a valor presente, ese es el valor. Y ese valor se le denomina el valor intrínseco, ¿verdad? Valor intrínseco. Y ese es el que nosotros comparamos con el precio que está asignando el mercado. Entonces, si el precio es menor, ¿verdad? Si el precio es menor a su valor intrínseco, entonces nosotros decimos que este activo está subvaluado. Y si el precio
es mayor que el valor intrínseco, nosotros vamos a decir que este activo está sobrevalorado o sobrevaluado. Sobrevaluado o sobrevalorado. ¿Y cuál es el efecto que tiene esto en el retorno? Porque un activo subvaluado, un activo subvaluado quiere decir que cuesta, en el mercado me cuesta menos comprarlo de lo que debería costar. Y por lo tanto, eso quiere decir entonces que va a tener ganancias extraordinarias, porque voy a tener un retorno mayor. Ganancias extraordinarias. Y en este caso, si el activo está sobrevalorado, es decir, está más caro de lo que debería estar en el mercado, ¿verdad? Están ganancias bajo el promedio. Decimos que estas son ganancias bajo el promedio. Este inversionista que invierte en el inversionista que invierte en este activo, ¿verdad? Está ganando por debajo de lo que debería ganar. Entonces, ahí tenemos como las características. Tercera característica, el riesgo, ¿verdad? Ya vimos que el 91% de los que votaron, ¿verdad?, lograron efectivamente reconocer entonces la definición que yo les puse ahí de riesgo. ¿Qué dijimos? Que hay un montón de definiciones, ahí hay una probabilidad de sufrir pérdidas en una inversión, ¿verdad? A veces como no queremos evitarnos la palabra pérdida, ¿verdad?, la palabra con P, entonces decimos ganancias negativas, ¿verdad? O obtener resultados distintos al esperado. Y por lo tanto, entonces nosotros decimos, mira, si yo tengo entonces que un activo tiene una alta probabilidad de sufrir pérdida o de sufrir ganancias negativas en una inversión, eso quiere decir que este activo es muy arriesgado. Y como nosotros tenemos la costumbre, desde el punto de vista del inversionista, tenemos la costumbre de evitar, ¿verdad?, las inversiones arriesgadas, entonces nosotros decimos, mira, la única posibilidad de que yo compre ese activo que tiene una alta probabilidad de sufrir pérdida en una inversión es que me entregara un retorno muy bueno, ¿verdad? Así hablando en términos súper coloquiales, me tendría que entregar un retorno muy bueno para que yo me pueda arriesgar, ¿verdad? Es decir, que haya una recompensa importante. Y ahí viene entonces esto de la relación directa entre el riesgo y la rentabilidad. Nosotros decimos, mira, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y a menor riesgo, menor rentabilidad, ¿verdad? Esto lo hemos escuchado varias veces, ¿sí o no? Claro que sí, lo hemos escuchado varias veces. Entonces, lo que vamos a decir acá es que efectivamente esto es así. O sea, que hay una relación directa entre riesgo y rentabilidad. Estos dos personajes, estas dos variables, que yo les llamo los hermanitos, ¿verdad? Porque siempre van juntitos, siempre. Donde va uno, va el otro. Si el riesgo aumenta, aumenta la rentabilidad. Si el riesgo disminuye, disminuye la rentabilidad. Van siempre juntitos, ¿verdad? Ahora, hay que aclarar algunas cositas. Efectivamente, estos son los hermanitos, pero la verdad las cosas es que aquí hay una causa y un efecto, ¿verdad? Acá hay una causa y hay un efecto. ¿Cuál es la causa? Si nosotros dijéramos, mira, entre el riesgo y la rentabilidad hay una relación causal. ¿Cuál sería la causa? Es pregunta. ¿Quién está por ahí? Vicente, ¿estás ahí? Sé que estás, pero no sé si me está escuchando. Vicente. ¿Yo o qué? Otro. Vicente. Ah, es que no sé si hay otro. Vicente Alberto. ¿Sí? Vicente, ¿cuál te tinca a ti que es la causa de estos dos? ¿Estabas escuchando? La volatilidad, no sé. No, porque el riesgo, estamos con riesgo y rentabilidad. Ah, ¿Estabas escuchando o andas volando? sí, está escuchando. ¿Cuál crees tú que es la causa y cuál es el efecto entre estos Eh, dos? Así a priori. no tengo, no sé. ¿No? ¿Tamara, No, estás ahí? ¿O alguien que quiera
Gracias, Vicente. A la próxima me la debe. Sí, profe, estoy aquí, pero ¿No? no, ¿No? no sabría en realidad. Espérame, alguien me está hablando aquí por el chat. A ver. Patricio Ortiz me dice, ¿el riesgo sería la causa? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Estamos de acuerdo con Patricio? ¿El riesgo? Patricio, ¿no puedes abrir tu micrófono o solo me puedes hablar por el chat? Parece que no tiene micrófono. Ah, perfecto. Ya, a ver, yo les cuento entonces. Patricio me está diciendo, el riesgo sería la causa, el riesgo es el que genera la rentabilidad, ¿verdad? Y efectivamente tiene toda la razón Patricio. Alguien más me está hablando, a ver. Ya, no, es que... Ya, entonces, ¿qué decía? La causa sería el riesgo. Y por lo tanto, para él, para Patricio, ¿verdad? El efecto sería la rentabilidad. Veamos a ver si nos hace sentido lo que nos dice Patricio. ¿Qué significa entonces que el riesgo sea la causa? Significa que el riesgo se mueve solito, ¿verdad? Vive su vida. Entonces nosotros tenemos un activo acá, por ejemplo, como el que los nombré, una acción de la TAM, ¿verdad? Y que resulta que este riesgo se va moviendo, porque va cambiando. ¿Cuáles son las razones del cambio del riesgo en la acción de la TAM? Si alguien me ayuda con eso. A ver. Este es un curso, chicos, que exige conocer, ¿ya? Exige conocer y exige información. Por lo tanto, una de las cosas que van a tener que hacer para poder estar más o menos a la altura del curso es informarse, ¿verdad? ¿Cómo yo me informo con respecto a lo que está pasando en los mercados? Evidentemente hoy día es muy fácil porque tenemos toda la información en el teléfono y es ver noticias, ¿verdad? Meterme a páginas de especializadas, ¿verdad? En el caso de Chile nosotros tenemos básicamente, por ejemplo, desde el punto de vista de la difusión, tenemos básicamente dos grandes fuentes de información, el diario financiero, básicamente, que es el que se ha convertido hoy día más, y antes teníamos el estrategia, que también la estrategia, ¿verdad? Nos podemos meter y encontrar la información. Inclusive viendo las noticias, ¿verdad? Solamente viendo las noticias, escuchando las noticias, viendo las páginas de los diarios de circulación nacional, nos podemos ir enterando de lo que está pasando, ¿verdad? A estas alturas, esto, y al nivel que ustedes han llegado a la carrera, eso es fundamental, o sea, de todas maneras. Y una de las cosas que empezamos a ver ahora, además, es que ustedes tienen que ir aplicando aquello. Una de las cosas importantes de un profesional, y especialmente un profesional como lo que estamos, para lo cual estamos trabajando que ustedes logren, es la información que maneja, ¿verdad? Entonces, tremendamente fundamental que hoy día ustedes se enteren y hagan esa pega, ¿verdad? Y esa pega es de ustedes. Ustedes tienen que tener la información, tienen que estar enterados de la tasa política monetaria, tienen que estar enterados de los eventos económicos que van sucediendo, porque de esa manera vamos a ir entrenando, para ir viendo cuáles son los efectos que van a tener todos esos cambios en la economía. Porque cuando ustedes finalmente logren obtener su título y vayan a trabajar, ustedes lo que van a tener que hacer es, evidentemente, tomar decisiones en relación a las características especiales que les toque vivir en ese momento. Y esas características especiales van a ir cambiando y ustedes van a tener que ser capaces de interpretar el efecto que tiene eso en la empresa que ustedes trabajen, ¿verdad? Si es que trabajan en una empresa, o en la actividad que a ustedes se les ocurra realizar, y esa información interpretarla y utilizarla para tomar decisiones, básicamente. Entonces, importantísimo. Entonces, pregunta, ¿cuáles son las causas por las cuales ha bajado el precio de la acción de la TAM? Si alguien me ayuda con una, por lo menos. Vamos. La poca demanda. La poca demanda, ¿verdad? ¿Y cómo llevamos eso, cómo relacionamos la poca demanda con la baja del precio? Tratemos de hacer la línea, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando? Bueno, no sé, ¿se acuerdan? Digo yo me imagino, pensemos y hagamos nuestro mapa mental,
¿verdad? Entonces, relacionemos y vayamos viendo todos los efectos que produce la baja demanda, ¿verdad? Ya sabemos que la baja demanda es producto de la pandemia, no podemos viajar, están cerradas muchas fronteras, qué sé yo, ya, baja demanda, pero heavy. Entonces, vamos tratando de hacer la línea completa hasta llegar a que el precio bajó, ¿ya? Entonces, primero, baja demanda. Segundo, si alguien me dice un segundo efecto, ¿cómo logramos que eso, cómo interpretamos que la baja demanda haga que baje el precio? Porque Porque no hay la flujo de activos. baja, eso. A ver, ¿Tamara me estaba hablando? Sí, pero en realidad iba a decir lo mismo que Vicente, que el hecho de que haya baja demanda se genera poco ingreso, porque no... Ya, ¿y qué más? Si hay pocos ingresos, ¿qué pasa por qué bajó el precio de la acción? Faltan todavía. Entonces, primero, disminuye la demanda, heavy, ya sabemos. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que la compañía tiene bajo ingreso. Nos falta todavía, no hemos llegado todavía al precio. A ver, Y el Agustín hecho... dice falta de inversionista, Felipe me estaba diciendo cierre las fronteras por la pandemia y reducción en los vuelos, claro, ahí tenemos la razón inicial, digamos lo que gatilla este cuento. Falta de inversionista, me dice Agustín, no sé bien, Agustín, interpretar la falta de inversionista. Inversionistas hay harto. Hay harto Profe, y el inversionista. hecho... Dime. no sé, el hecho de que hayan bajos ingresos también igual significa que empieza a tener poca liquidez, por decirlo así. Y entonces empieza a tener como conflicto ay, ¿cómo es la palabra? Se me fue. En el tema de sus como responsabilidades, pues, de poder como... Cubrir sus Ah, costos, no, ¿dices tú? eso, sí no Eso me de salía la cubrir sus palabra. costos. Claro, Claro, aquí porque está empezando a generar poco dinero, pues entonces empieza a ser riesgoso, ¿no? exactamente. Entonces, a ver, veamos qué me dicen acá en el chat. Patricio me dice, vamos a ir por partes. Patricio me dice, la TAM tiene que ofrecer la acción a un precio más bajo para que sea más atractivo y generar la demanda que no hay y así recibir ingresos. Ya, vamos a aclarar el tiro, Patricio y el resto. La TAM no pone el precio de la acción. La acción está en el mercado, ya la sacó. La TAM no tiene nada que ver con el precio. No, eso no existe. El precio se define por oferta y demanda. Y la TAM no puede decir voy a bajar el precio, voy a subir el precio. Imposible. No, eso no es. Al igual que yo, si yo vendiera, no sé, celulares, yo no puedo poner el precio que se me ocurra. El precio va a ser por la oferta y la demanda, ¿verdad? Y todo aquello que ustedes conocen. Entonces, cuando uno emite un activo por primera vez, ahí ni siquiera en el caso de la acción uno puede poner el precio, es la oferta y la demanda la que determina el precio. Daniela me dice probabilidad de que la empresa no esté pagando sus deudas. Claro, ahí tenemos una razón importante, ¿verdad? Relacionado con lo que decía Tamara también. Si no soy capaz de generar los flujos necesarios para cubrir mis costos o pagar mi deuda financiera, probablemente entonces eso significa que los inversionistas van a ver esta actividad como una actividad, o sea, este activo como un activo muy riesgoso. Brian me está diciendo, pero podría dividirlas para disminuir el precio, sí, pero da lo mismo, si tú haces un split, lo que tú me dices, dividirlas para disminuir el precio, es decir, hacemos un split en el cual yo hago un aumento, pero básicamente el valor de la empresa se mantiene, así que no tendría mucho efecto, ¿verdad? Profe, Dime, ¿y no tiene que ver como con los indicadores financieros, la baja de la acción o de la sea, TAM? todo tiene que ver con Por todo, el tema es cuál. ejemplo, el endeudamiento, la liquidez, los tipos de razones. Tiene que ver con todo eso. Absolutamente con todo lo que tú dices, Constanza, efectivamente. Pero son todos efectos de, ¿ya? Entonces, veamos el flujo que nosotros habíamos dicho. Primero dijimos, mira, disminuyó la demanda heavy por el tema de la pandemia. Después dijimos, mira, probablemente va a tener menos ingresos. Tercero, dijimos, probabilidad de que esta compañía no sea capaz de cubrir sus costos y pagar sus deudas. ¿Qué significa eso? ¿Por qué el precio de la acción baja? Y aquí nos quedaría como el último puntito. Y el último puntito está relacionado con ese. Yo les dije que
el valor o el precio que un inversionista va a estar dispuesto a pagar va a estar relacionado con los beneficios futuros que va a recibir. Si yo digo que esta compañía tiene malas expectativas de futuro, que es lo que se está viendo hasta ahora, porque todavía estamos en una época muy volátil, no sabemos qué es lo que va a pasar todavía, a pesar de que en la mayoría de los países de Europa, en Estados Unidos, están rebrotando, habiendo rebrotes, producto de que se, ¿verdad?, flexibilizó el tema. Entonces lo que podría suceder es que efectivamente se mantenga la baja de la... ¿Y qué es lo que ve el inversionista? Lo que ve el inversionista es que esta compañía tiene bajas expectativas de dividendos futuros. Porque cuando yo compré una acción de la empresa, la TAM, lo que yo espero son esos dos flujos que dijimos. Uno, los ingresos corrientes, que eran los dividendos. Dos, los cambios en el valor. Ninguna de esas dos cosas se ven muy buenas en el caso de la TAM. Y como no se ven buenas, lo que pasa es que yo me voy a desincentivar. Y como me voy a desincentivar a comprar esta acción, lo que va a pasar es que va a bajar la demanda, pero ahora de la acción. Pero ahora de la acción, porque recuerden que yo les dije que el precio se iba a fijar por oferta y demanda. Y resulta que la demanda, en este caso, va a disminuir. Y si disminuye la demanda, disminuye el precio, manteniendo la oferta, porque la oferta no ha cambiado, ¿verdad? La compañía no ha hecho movimientos de capital, o sea, de cambios de capital. Y entonces pasa esto. Pero pasa esto, ¿por qué? Porque disminuyó la demanda, pero en este caso es la demanda de la acción, ¿verdad? Es la demanda de la acción, porque este activo ya no es atractivo para los inversionistas. ¿Y por qué no es atractivo para los inversionistas? Porque las expectativas futuras de flujos de esta compañía han disminuido heavy. Por lo tanto, ahora ya no me va a interesar tanto. Y eso significa entonces que disminuye la demanda. Por lo tanto, todos aquellos que tenían la acción hoy día y la quieran vender, van a tener que vender a un precio más bajo. Y eso hace que el precio disminuya. Ahí tenemos completito el monito, digamos, de cómo relacionamos estas dos cosas, ¿verdad? Por un lado, disminuyó la demanda de viajes, ¿verdad? Producto de las condiciones mundiales, sanitarias mundiales, y bajó el precio. Y si es al revés, va a pasar exactamente al revés, ¿verdad? Entonces, cuando el precio baja, cuando el precio sube, es porque en el mercado los inversionistas, que son los que forman la demanda de la acción, han interpretado y han capturado toda la información de la cual que poseen y la han traducido en esta cantidad de dinero que es el precio. El precio es el reflejo de las expectativas de los inversionistas. Si mis expectativas son a la baja, va a bajar el precio. Si mis expectativas son al alza, va a subir el precio. Y eso va a ir cambiando dependiendo de la información y de lo que vaya a pasar. Acá tenemos una empresa entonces que se ha hecho muy riesgosa, ¿verdad? Y como se ha hecho muy riesgosa, el precio ha bajado. Y como el precio ha bajado, el precio disminuyó, ¿verdad? Hubo una disminución del precio, eso significa que también hay un aumento del retorno. Porque yo podría eventualmente ahora comprar acciones de la TAM a muy bajo precio, ¿verdad? Que es lo que obviamente hacen muchos, a la espera de que se recupere la compañía. Si yo compro hoy día acciones de la TAM, están en general bastante bajas. Si yo tengo la posibilidad de esperar, ¿verdad?, a que la compañía se recupere, que va a ser, seguro, se va a recuperar, obviamente. De hecho, sigue funcionando, lo que pasa es que ha bajado mucho la demanda. Y yo puedo esperar, ¿verdad?, que la compañía se recupere, entonces podría obtener un retorno más o menos interesante. Pero la gracia de esto es que este precio bajó porque aumentó el riesgo. Entonces ahora hacemos el link. Aumentó el riesgo y aumenta el retorno de la
de esta inversión. Por eso que estos van siempre juntitos, y por eso que uno es causa y el otro es efecto, como efectivamente decía Patricio. La causa es el riesgo, el efecto es la rentabilidad. Entonces, la rentabilidad esperada y el riesgo esperado. Y esto, chicos, ahora vamos a aclararlo al tiro. Esto no se puede decir al revés. Porque yo he escuchado muchas veces, se utiliza mucho decir, mira, a mayor riesgo, mayor rentabilidad, a mayor rentabilidad, mayor riesgo, a menor, no. Siempre la causa y el efecto, no al revés, ¿verdad? No quiere decir que la rentabilidad sea causa, nunca va a ser causa. La rentabilidad siempre es efecto. Y por lo tanto, siempre el riesgo va a ir antes. Entonces nosotros no podemos decir a mayor riesgo, mayor rentabilidad, mayor riesgo, no. Solamente lo que tenemos acá. Si el riesgo aumenta la rentabilidad. Si la rentabilidad, o sea, si el riesgo disminuirá también la rentabilidad. ¿Por qué? Por esto. ¿Por qué? Por esto. Por la oferta y la demanda, cosa que ustedes dominan perfectamente, y por lo tanto nos podemos hacer una idea clarita, ¿verdad?, de qué manera funciona. El precio de las acciones, el precio de los bonos, todos aquellos activos financieros que se transan en mercados, se define por la oferta y la demanda. Y por lo tanto, todo lo que sucede antes de eso, ¿verdad?, está influido por las expectativas de los inversionistas. Aquí tenemos los principales riesgos de un inversionista. Vamos a hacer un break, chicos, porque estamos en la mitad del curso de la clase, me parece, así que vamos a hacer un break. Déjenme, ¿dónde estoy? ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Alguna duda que quedó? Siguiendo con, entonces, el análisis de la característica de riesgo de los activos financieros, nosotros vamos a decir que para un inversionista, el emprender una inversión, ¿verdad?, el comprar un activo financiero implica riesgos. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Dijimos que nuestra definición de riesgo está relacionada con la volatilidad, está relacionado con esta variación que podría experimentar el retorno que yo espero recibir, ¿verdad? Entonces esa sensación de inseguridad, ¿verdad?, de incomodidad porque no sé lo que va a suceder a ciencia cierta, porque nadie lo sabe. En finanzas nosotros hablamos de incertidumbre, y toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Eso significa que tenemos claro que hay riesgos asociados. Y dependiendo de, entonces, el tipo de riesgo o la fuente de la cual emana el riesgo, nosotros vamos a empezar a ponerle como los apellidos al riesgo, ¿verdad? Y aquí tenemos básicamente 4 de los más relevantes o más usuales que podemos encontrar en alguna inversión, ¿verdad? Recordemos que cuando yo digo el riesgo que voy a enfrentar en una inversión, estamos hablando de esta variación que podría experimentar mi retorno esperado al invertir en un activo. Activos que podrían ser acciones, podrían ser bonos, podrían ser fondos mutuos, podrían ser depósitos a plazo, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá tenemos 4 tipos de riesgo, ¿verdad? Que, como les digo, su apellido obedece a la fuente de la cual emana el riesgo, de la cual nace el riesgo al cual se expone el inversionista. Y el primero de ellos es el riesgo de inflación, y que está directamente relacionado con, evidentemente, este fenómeno económico que se produce en las economías, y que está relacionado con el aumento sostenido de los precios de la economía, que hace que haya una pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Eso es un riesgo, y es un riesgo porque en la medida en que la inflación sea positiva y cada vez más positiva, ¿verdad?, significa entonces que el concepto del valor del dinero en el tiempo, evidentemente, nos dice entonces que no es lo mismo que yo reciba 1 millón hoy que lo reciba en 1 año más, o 2 años más, o 1 mes más. Y eso lo tenemos claro, y eso se estudió todo eso en nuestro curso de Finanzas 1. Del punto de vista del inversionista, entonces, que
compra un bono, por ejemplo, en pesos, lo que significa es que en la medida en que yo presté una cantidad de dinero, porque el bono básicamente es un préstamo, ¿verdad? A mí me fijaron una tasa. Vamos a poner el depósito a plazo mejor, que es más fácil para que ustedes se hagan una idea. Supongamos que yo digo, mira, voy a poner una cierta cantidad que logré ahorrar, 1 millón de pesos, en un depósito, en un DAP. Perfecto. El banco me dice que me va a pagar una tasa X. Vamos a inventar, 3%. No hay problema. Entonces, se supone que cuando yo decida retirar, ¿verdad? El plazo que yo he dado para retirar mi dinero, si yo deposité el 1 millón de pesos hoy, lo que voy a recibir en el futuro será, 1, los intereses derivados que me prometió el banco, que sería el 3% sobre el monto depositado, y además retiraré el 1 millón de pesos. ¿Ok? Esas son las condiciones del DAP. ¿Qué es lo que puede suceder con esto del riesgo de inflación? Lo que puede suceder es que de repente la inflación se dispare, ¿verdad? Nosotros tenemos una inflación en general bastante controlada, ¿verdad? Es prácticamente marginal, no es una gran preocupación para nosotros hoy día la inflación, versus otros indicadores que sí nos preocupan mucho, el desempleo, la desigualdad, ¿verdad? La baja en el crecimiento, eso sí nos importa mucho más hoy día, pero la inflación no es un gran tema, y eso es porque nosotros tenemos un sistema en el cual tenemos instituciones que se dedican, ¿verdad? Y cuyo objetivo es, ojalá, mantener a raya este fenómeno de la inflación. Entonces, y lo hemos logrado en general con bastante éxito. Lo que podría suceder, supongamos que, ¿verdad?, pasa algo y resulta que la inflación se disparó. Y se disparó tanto que cuando yo vaya a retirar mi dinero, lo que va a suceder es que mi 1 millón de pesos, ¿verdad?, va a haber perdido su poder adquisitivo incrementalmente. Ahora, haya inflación, se dispare o no dispare la inflación, eso va a pasar igual, ¿verdad? Nosotros sabemos que si yo deposito, yo tomo un DAP hoy día y pongo 1 millón de pesos, lo voy a retirar un año más, ese 1 millón de pesos ha perdido su poder adquisitivo. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando el banco me dice a mí que me va a pagar un 3%, en ese 3% está considerado la expectativa de inflación, que se entiende entonces que me va a compensar ese cambio o esa pérdida en el poder adquisitivo. La tasa de interés está compuesta e incorpora este riesgo de inflación. El problema es que incorpora una expectativa que podría no ser, o sea, que es la expectativa que tenemos hoy. Pero si en un mes más cambia eso, porque sucede algo X, no sé, voy a inventar una ridiculez, digamos. Supongamos que hay un golpe de Estado y que de repente cambia el gobierno, qué sé yo, ¡pum!, se dispara la inflación, ¿verdad? Como pasa en varios países de la región. Y por lo tanto, la tasa de interés que fijó el banco no contemplaba esos eventos, contemplaba una inflación normal como la que tenemos nosotros, como la que venimos acostumbrados, ¿verdad? Positiva, alrededor de más o menos el 3%, entre el 2 y el 3% anual, ¿verdad? Pero de repente se disparó a 25, 26, 30, inventemos. Esa expectativa no estaba. Ahí está el riesgo de inflación, que de repente esta cosa se dispare en niveles en los cuales no están considerados. Y eso es un riesgo que toman todos aquellos que invierten en instrumentos en moneda nacional. Segundo tipo de riesgo, el riesgo de crédito, ¿verdad? Ya vimos el riesgo de inflación, ¿dónde estoy? Ah, no, se enchufaba. Segundo tipo de riesgo de crédito. ¿Alguien me podría decir de qué se trata? ¿Alguien ha escuchado? Ya, este está listo. Riesgo de inflación. Riesgo de crédito. ¿Alguien me podría ayudar con esto? ¿De qué manera decimos nosotros que un inversionista se ve expuesto a riesgo de crédito? ¿Alguien se le ocurre? ¿A qué se refiere esto del riesgo de crédito? Yo les voy a dar el siguiente dato, a ver si les ayuda a llegar a una conclusión. Ya pues chicos, vayamos participando, que no sea yo sola hablando aquí. Los bancos, este es el riesgo más importante
que corren, el riesgo de crédito. Entonces, para un inversionista, por ejemplo, en bonos, Ignacio. Por ejemplo, que no después no puedan cobrar, que sea incobrable, porque no van a tener la capacidad de pago las personas a las cuales le entregan un crédito. Por ejemplo, exactamente, Ignacio, el riesgo de crédito es eso. Es cuando yo otorgo un crédito, cuando entrego una cierta cantidad, con la esperanza de que, digamos, el emisor me va a devolver esa cantidad de dinero. Y el riesgo de crédito es la probabilidad de que no te la devuelvan, básicamente, como nos dice Ignacio. Efectivamente. Y como les decía yo, para los bancos este es el principal riesgo. Por eso ellos son los reyes de la evaluación de riesgo. Porque su principal problema es que no les devuelvan los dineros que han prestado. Y en el caso de un inversionista, por ejemplo, en bonos, o que pone un depósito a plazo, ese es un riesgo también, ¿verdad? Que no me devuelvan lo que yo debo devolver. Supongamos que pongo un depósito a plazo en un banco, el banco X, y en un mes más el banco X quiebra. A pesar de que hay regulaciones, qué sé yo, no sé qué, esa es una posibilidad, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros en nuestro país asumimos, ¿verdad?, que nuestra banca es muy fuerte, y es así, eso es así, efectivamente es muy fuerte nuestra banca, y que prácticamente no existe esa posibilidad, pero sí existe. De hecho, muchas veces los alumnos me dicen, los depósitos a plazo en banco no tienen riesgo, y eso no es así. Sí tienen riesgo. Muy bajito, pero tienen, ¿verdad? Sí existe la posibilidad. Y por lo tanto el riesgo de crédito está relacionado con eso, que no me paguen, ¿verdad? Y el riesgo de crédito lo asumimos nosotros siempre. El riesgo de crédito, como decimos, esta clasificación y estos apellidos que les ponen, no que les pongo yo, que están en la literatura, esos apellidos vienen de la fuente de la cual proviene el riesgo. Entonces, en este caso, el riesgo de crédito proviene de otorgar crédito. Si nosotros le prestamos plata a un amigo, estamos incurriendo en riesgo de crédito, porque existe la posibilidad de que no me pague, y además pierdo al amigo. Cada vez que nosotros trabajamos, por ejemplo yo, ustedes, no sé si alguno trabaja, pero yo trabajo y me pagan un sueldo, obviamente, igual que todo el mundo en este país, que trabaja dependiente. Y yo tengo que trabajar todo el mes, ¿verdad? Y a fin de mes me pagan. Yo asumo riesgo de crédito también, porque podría ser que de repente llegara y de aquí a un mes más la universidad me dijera, no, sabes que ya no tenemos plata, no te podemos pagar. Estoy inventando una tontera, eso no va a suceder, evidentemente, ¿verdad? Y así, riesgo de crédito, cuando si tenemos un bien, por ejemplo, un departamento y lo arrendamos, riesgo de crédito. Incurro en la posibilidad de que la persona no tenga la disponibilidad de flujos para pagarme y que yo no reciba lo que estoy esperando. ¿Ok? Tercero, el riesgo de tipo cambio. ¿Alguien me puede contar qué pasaría con el riesgo de tipo cambio? ¿Cómo será eso? La variación que hay en el precio. ¿Cómo? La variación que hay en el precio de las distintas monedas. Exacto, Nicolás. ¿Y cómo afectaría eso a un inversionista? ¿Qué es lo que podría suceder para que esto efectivamente nosotros digamos, este es efectivamente un riesgo? Pongamos un ejemplo, Nicolás, para que lo entendamos mejor. Suponte que tú tienes lucas y se te ocurrió invertir tu dinero, por ejemplo, en un depósito a plazo, pero no acá en Chile, sino que lo pusiste en Miami. Porque como está la embarrada, entonces decimos, claro, niña, no sé qué, ya. Entonces voy a poner en Miami. ¿Por qué en Miami? Porque resulta que hay varios bancos chilenos que tienen sucursales en Miami, ¿verdad? El BCI, el Chile tienen sucursales en Miami. Entonces, pongamos las lucas allá, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaría si tú quieres retirar las lucas hoy día? Va a depender de cuánto esté el dólar. Claro, claro. Por ejemplo, antes de la pandemia el dólar estaba más o menos como a los 820 pesos y ahora está como a 107.50. Entonces, si lo retiro ahora y invertí antes de la pandemia, me voy a pérdida. No, pues. Ah, sí, perdón. Dólar, sí. Estáis con dólar, estáis retirando. Claro, porque resulta que cuando tú llevaste tu plata, supongamos que te llevaste 10 millones de pesos, ¿verdad? Vamos a hacer el cálculo. Vamos a buscar la calculadora. Si tú te llevaste 10 millones de pesos, lo que depositaste allá, si tú te llevaste 10 millones de pesos, ponle 820, ¿verdad? Te llevaste 12.195 dólares. Ahora dijiste, mira, los voy a retirar, ¿verdad?
Pero hoy día te encuentras con que eso no son 10 millones, son 9 millones y tantos. Producto, efectivamente, como tú dices, Nicolás, de el cambio en el precio, o sea, en el tipo de cambio. Cuando sea, en este caso, si se aprecia nuestra moneda, ¿verdad? Que es lo que ha pasado, se ha apreciado, se ha ido apreciando nuestra moneda, por lo tanto, baja el tipo de cambio, lo que pasa es que los inversionistas, en este caso, tú experimentaste, como tú bien decías, una pérdida. Disminuyó entonces el monto que tú vas a retirar. Y al revés, sucede exactamente lo mismo, digamos, se aumenta y si se produce el efecto inverso, también. Entonces, ese es un tipo de riesgo que experimentan todos aquellos que invierten en alguna moneda distinta a la nacional, ¿verdad? El riesgo de tipo de cambio. Y finalmente el riesgo de tasa de interés, que está relacionado, este riesgo de tasa de interés, que está relacionado con los movimientos que se producen en las tasas de interés en la economía. Nosotros, por ejemplo, yo recién les decía, nuestras tasas de interés han ido bajando, y han ido bajando, ya venían bajas, ¿verdad?, antes del estallido social, y han ido bajando porque además el Banco Central ha tomado determinaciones dentro de su política monetaria para que disminuyan las tasas, como una forma de darle impulso a la economía. ¿Pero qué significa para los inversionistas esto? Significa, por ejemplo, que si yo tengo un bono, que si tengo un bono, por ejemplo, que está pagando una tasa del 6%, supongamos, ¿ya? Supongamos que yo tengo un bono que paga una tasa del 6%, fija, ¿verdad? Porque podría ser eventualmente variable, vamos a decir que está fija. Y hoy día las tasas de la economía han disminuido, ¿verdad? Hay una disminución de la tasa de interés. Eso significa entonces que el precio al cual se va a transar este bono va a cambiar. Y va a cambiar porque este bono ha cambiado su atractividad para los inversionistas. Y eso va a tener efectos en el precio. Si disminuye la tasa de interés y yo tengo este bono con una tasa del 6% fija, quiere decir que el precio de este bono va a aumentar. Porque se hace más atractivo, porque hoy día yo no tengo muchas alternativas con esa tasa del 6, porque prácticamente todas están por debajo de eso. Y me encuentro de repente con este bono, que fue emitido antes de que sucediera todo eso, y por lo tanto fue emitido con una tasa fija. Por lo tanto, si yo compro ese bono, me van a pagar un 6% con respecto a lo que yo invierta, porque la empresa no puede cambiarlo, evidentemente. Una vez que está emitido el bono, eso no se puede cambiar si es tasa fija. Entonces lo que va a suceder es que se hace más atractivo. Y como se hace más atractivo, aumenta la demanda por ese bono. Y si aumenta la demanda, aumentó el precio. Y ahí tenemos entonces, en el caso de los bonos, lo malo sería, para inversionistas en bonos, en que las tasas aumenten. Porque ahí pasa exactamente lo contrario. El bono queda muy bonito pagando solamente un 6 y resulta que todas las otras alternativas que tienen los inversionistas están pagando sobre el 6. Entonces nadie va a querer comprar mi bono y por lo tanto el precio va a bajar y se hace menos atractivo y disminuye su precio, lamentablemente. Y la cuarta característica es la liquidez, ¿verdad? Recordemos que la liquidez, chicos, como dice ahí, está relacionado con esta facilidad, mayor o menor facilidad que tienen los activos de ser liquidados, de ser convertidos en dinero. ¿Qué significa esto? Venderlo, básicamente. ¿Qué tan fácil me hace venderlo o no venderlo? Y esta es una característica tremendamente especial, porque yo te diría que cuando nosotros decimos cuáles son los factores que consideran los inversionistas o sea, las variables que consideran los inversionistas para tomar una decisión de inversión, está evidentemente el riesgo, el retorno y después viene la liquidez, de todas maneras. Porque la liquidez me asegura, una mayor liquidez me asegura que yo en el momento que quiera venderlo, liquidarlo, voy a poder venderlo. Lo que podría suceder es que el activo disminuya mucho su liquidez, ¿verdad? Y que por lo tanto para mí me signifique una dificultad adicional para poder convertirlo en efectivo, en caso de ser necesario, en el fondo, venderlo. Y este es un riesgo que se considera mucho en los mercados financieros, ¿verdad? Entonces,
cuando nosotros hablamos de la liquidez, está directamente relacionada con esta comparación que nosotros hacemos entre, por ejemplo, comprar una acción que se transa en el mercado, o invertir en una empresa y entrar como aportante de capital. Si yo compro una acción de una empresa, me hago dueño de una parte. También, si yo aporto capital, por ejemplo, si tengo un amigo, por ejemplo, que tiene una empresa y me dice, ¿tú quieres aportar y hacerte parte? Igual, el efecto es el mismo. La diferencia es que si yo quiero liquidar mi inversión, en el caso de la acción que se transa en bolsa, yo tengo que llamar a la gente y le digo, liquida mi posición. ¿Qué significa eso? Vende, ¿verdad? Y le doy las instrucciones y vende. Y, dado que esto se transa en una bolsa, ¿verdad? Evidentemente va a ser bastante fácil. ¿Qué pasa con la otra inversión? Que tiene el mismo efecto. Igual soy dueño de una parte. La diferencia es que ahí no tengo un mercado. No puedo llamar a nadie y decirle, oye, véndeme. Y al final del día va a estar vendido. No, ahí yo tengo que buscar la alternativa de que alguien me compre mi participación, que podría ser los actuales aportantes, ¿verdad? Los otros socios, o buscar otra persona, pero tengo que buscarla. Esa dificultad que significa liquidar una u otra es lo que se denomina el riesgo de liquidez, ¿verdad? Acciones poco líquidas, activos poco líquidos son más riesgosos, porque significa que si yo necesito el dinero para venderlo, me voy a demorar y a lo mejor no lo voy a tener, o sea, venderlo para realizar otra inversión, me voy a demorar y probablemente no voy a tener el dinero en el momento que yo lo desee. Y eso, evidentemente, agrega riesgo a un activo. Como dice ahí, generalmente existe una relación inversa con la rentabilidad. ¿Por qué? Porque mientras mayor la liquidez de un activo, menor será su rentabilidad. O al revés, mientras menos liquidez tenga un activo, mayor será su rentabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a pedirle mayor rentabilidad al activo. Y por lo tanto, el precio se va a ver afectado, ¿verdad? Por este libre juego de la oferta y la demanda. Y el último característica, ¿verdad? La liquidez y el valor de un activo que se ven afectados por el tiempo, siendo el valor temporal la quinta característica más importante que vamos a estudiar, ¿verdad? ¿Y qué decimos acá? Muy clarito, a mayor plazo el vencimiento, ¿verdad? Es decir, a mayor tiempo en el cual expire el instrumento, vamos a tener que ofrecer un mayor rendimiento, porque ahí tenemos un riesgo adicional. Básicamente, chicos, mientras más tiempo yo tenga invertido el dinero en un activo, evidentemente, más sacrificio tengo que hacer por el costo de oportunidad. No puedo tener el dinero en dos lados, lo elegí, y como elegí, hice un sacrificio. Y como hice un sacrificio, mientras más tiempo me demore en recuperar esos recursos financieros, evidentemente más riesgo corro. Y por lo tanto voy a pedir que eso sea compensado, definitivamente. Entonces, agregarlo. ¿Ya? Eso es con respecto a las características de los activos. Vamos con los tipos de valores que vamos a encontrar en los sistemas. 3 tipos. Valores representativos de deuda, valores representativos... Dime. Disculpe, ¿puedes repetir un poquito la última parte, la anterior, el quinto? ¿Del valor temporal? Es que no entendí muy bien. Ok. Mira, está relacionado con el riesgo que tú corres de que ocurran una serie de eventos que hagan que tu retorno no sea el que tú esperas, ¿verdad? Básicamente eso. Entonces, ¿qué decimos? Mientras más tiempo te vas a demorar tú en recibir de vuelta la inversión, ¿verdad? Suponte un depósito a plazo, caso más simple, ¿verdad? Mientras más tiempo lo tengas invertido ese dinero y más tiempo te demores en que te devuelvan el dinero y tú lo puedas disponer, ¿verdad? Lo que se dice es que es mayor el riesgo. ¿Y por qué? Porque durante 5 años podrán ocurrir más eventos que en un año, por una cosa de probabilidad, ¿verdad? Entonces, mientras más tiempo me demore, yo voy a exigir que me compensen con una tasa de retorno más alta. ¿Por qué? Porque estoy corriendo más riesgo. Mientras más se demore el banco en devolverme el dinero,
podrán suceder muchas cosas, como por ejemplo, cosas que uno no espera, como pandemias, como estallidos sociales, que tampoco se esperaba, ¿verdad? Y etcétera, y un montón de otras cosas más, eventos de la naturaleza, o simplemente que suponte que el banco quiebra, por decirte alguna cosa. Entonces, lo que decimos es, mientras más tiempo vamos a tener invertido el capital, el riesgo va a ser mayor. Y como va a ser mayor el riesgo, vamos a pedirle entonces que ser compensados con una tasa más alta de retorno, que sería básicamente una tasa de interés en el caso de un DAP. ¿Ok? No sé si ahí quedó un poquito más claro. Sí, profe, muchas gracias. Ya, buenísimo. Vamos con los valores representativos de deuda, porque rapidito va a ser esto, chicos. 3 tipos. Todos los activos financieros que hay en la economía, nosotros los podemos clasificar en estas 3 categorías: deuda, propiedad y derechos. ¿Cuáles serán los valores representativos de deuda? Todos aquellos en los cuales el emisor, ¿verdad?, aquel que emite el activo, se compromete a devolver una cierta cantidad de dinero. Ejemplo típico, los bonos, ¿verdad? Segundo ejemplo, préstamos, depósitos a plazo, ¿verdad? Pagarés, letras hipotecarias. Todos esos son instrumentos representativos de deuda, en el cual el emisor se compromete a pagar un interés y a devolver un cierto capital, ¿verdad? Y son todos de deuda, todos los bonos, todos los pagarés, ¿verdad? ¿Cierto? Y todos los tipos que están metidos adentro. Segundo, valores representativos de propiedad. ¿Qué significa esto? Que cuando yo lo compro, me hago dueño de algo, básicamente. Típico ejemplo, las acciones, ¿verdad? Las acciones son valores representativos de propiedad. Cuando yo compro una acción, me hago dueña de una parte de la empresa. Y por lo tanto, tienen sus características especiales, ¿verdad? Y los flujos que genera son evidentemente distintos. Segundo valor representativo de propiedad, las cuotas de fondos de inversión, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de los fondos mutuos, el instrumento, el activo financiero que se transa no se llama fondo mutuo, se llama cuota de fondo de inversión. El fondo mutuo es la figura, es este patrimonio que se constituye con la aportación de varios socios, ¿verdad? Juntamos este patrimonio y hay un comité que lo administra, invierte por cuenta de los aportantes, ¿verdad? El instrumento se llama cuota de fondo de inversión, y ese es el que se transa, y eso es un valor representativo de propiedad. ¿Por qué? Porque me hago dueño de una parte de ese patrimonio completo que hemos formado, ¿ok? Y finalmente, los valores representativos de derechos, ¿verdad?, que son en realidad un tipo bastante especial, son lo que se llaman los instrumentos derivados, que se transan en los mercados de derivados y que son, así como para explicarlo bien rápido, bien simple, en realidad son instrumentos que te entregan la tenencia de un instrumento derivado, te entrega el derecho a realizar una operación. Ejemplo, los contratos de futuros. Me imagino que aquí todos han escuchado hablar de los contratos futuros. Nosotros somos un país que exporta, ¿verdad?, commodity, y por lo tanto, la mayoría de los commodities se transan en los mercados internacionales a través de contratos futuros. Y el contrato futuro, por ejemplo, de cobre, que es nuestro principal bien de exportación, ¿verdad?, se transa en mercados en los cuales uno se compromete. Hoy día, por ejemplo, hoy día 17 me comprometo a transar en 3 meses más X toneladas de cobre a un determinado precio. El contrato futuro te da el derecho a realizar esa operación. No haces la operación, sino que te entrega el derecho. Ese es un tipo, ¿verdad? Y hay otros más que aquellos que quieran seguir por la línea de finanzas y que tomen el magíster de finanzas, lo podrán ver en el curso de instrumentos derivados, que por lo menos hasta ahora lo hago yo también, ¿verdad? Saliéndole hasta en la sopa a la profe, también ese curso lo hago. Tipos de mercados. Desde el punto de vista de los vencimientos de títulos, nosotros hablamos del mercado menor a un año, y cuando
cuando nosotros decimos, mira, se transa en estos títulos de 3 meses, 6 meses, 8 meses, 9 meses. Es menor a un año y por lo tanto se habla del mercado del dinero. Cuando los instrumentos que estamos transando son menores, o sea, su vencimiento es menor a un año. Y cuando es mayor a un año, nosotros hablamos del mercado de capital, ¿verdad? Son tipos de mercado, tipos de denominaciones. Otra denominación, del punto de vista de la madurez de la obligación, ¿qué se refiere? La madurez está relacionada con el ciclo de vida. Y el ciclo de vida de un instrumento es, nace, vive, muere, básicamente, ¿verdad? Cuando nace, cuando está naciendo, nosotros hablamos del mercado primario. Cada vez que una empresa sale a bolsa y va a emitir acciones por primera vez, esas se emiten en el mercado primario, se transan en el mercado primario, lo mismo con los bonos, lo mismo con las cuotas de fondos de inversión, instrumentos de intermediación financiera, cualquier otro instrumento, primera vez que va a ser transado, mercado primario. Y después, una vez que ya han sido transados y que empezamos y empiezan a venderse, qué sé yo, no sé qué, mercado secundario, básicamente se dice, ¿verdad? Entonces, esas son formas de denominar. Y tenemos una última del punto de vista de la naturaleza de la obligación, si es deuda, si es propiedad, ¿verdad? O si son derechos relacionados con eso, vamos a tener el mercado de deuda, mercado de acciones o mercado bursátil y el mercado de derivados. Formas entonces de denominar los mercados dependiendo de distintas características que posean. Y para terminar, si no me equivoco, con esto parece que termino, las características de los mercados. Nosotros los mercados los podemos categorizar y hablar entonces de distintos atributos o características que pueden poseer. Y aquí aparecen todas: la amplitud, la profundidad, la transparencia, flexibilidad y libertad, ¿verdad? Entonces nosotros podemos categorizar los mercados, decir, mira, este es un mercado amplio, es un mercado poco profundo, muy transparente, muy flexible, etc. ¿De qué trata cada una de ellas? La amplitud trata de la cantidad de instrumentos financieros a disposición. Amplio, tengo una amplia gama de posibilidades de instrumentos en los cuales invertir, ¿verdad? Hay muchos instrumentos ahí a disposición y eso es un mercado amplio. Va a ser amplio, más amplio o menos amplio dependiendo de una cosa comparativa. Aquí no hay estándares, sino que es una cosa comparativa. Nosotros como mercado, por ejemplo, nuestro mercado, el hecho de que nosotros seamos un país pequeño, significa que nuestros mercados también son pequeños. Y por lo tanto, comparativamente con mercados como el de Estados Unidos, como el de Alemania, por ejemplo, son poco amplios porque tienen menos cantidad de instrumentos, evidentemente, pero frente a mercados de otros países, por ejemplo de Latinoamérica, podrían ser eventualmente muy, muy amplios, ¿verdad? Pero en general, ¿verdad? Esto es una cosa como comparativa. La profundidad está relacionado con el nivel de frecuencia a la cual se transan los mercados, ¿verdad? Hay disciplinas de compra-venta, de los valores en particular. Está relacionado con el número de transacciones que se hacen con respecto, ¿verdad? Más profundo o poco profundo. La libertad está relacionado con que no hayan intervenciones en los precios, o sea, que sea solamente la oferta y la demanda. La flexibilidad está relacionado con la rapidez con que los inversionistas reaccionan ante cambios en los mercados, ¿verdad? Muy flexible o poco flexible. Y finalmente la transparencia está relacionado con el acceso a la información. Este tema es súper importante, el tema de la transparencia. Porque en la medida en que los mercados tengan niveles adecuados de transparencia, los inversionistas se van a ver incentivados a comprar, a participar en ese mercado. Y a su vez, vamos a atraer inversionistas internacionales, extranjeros, ¿verdad? Entonces, el tema de la transparencia es tremendamente importante y una gran labor que realiza la Comisión para el Mercado Financiero hoy día es básicamente, ojalá, eliminar las asimetrías de información, que es un gran tema en el ámbito de los mercados financieros. ¿Ok? Entonces, eso es del punto de vista de nuestra introducción, chicos, y vamos a... ¿Nos queda todavía tiempo? Sí, nos queda todavía tiempo. ¿Preguntas con respecto a esto, chicos? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna preguntita? Si no,
Vamos a pasar entonces a... Vamos a pasar entonces a nuestra... Vamos a pasar a la unidad de utilidad y decisiones de inversión, que es la primera unidad. Anotar, por favor, próxima clase, capítulo 10. Si no me equivoco, aquí lo anoté. Capítulo 10, para la próxima semana, de el libro Finanzas Corporativas, de Ross, Westerfield y Jeff. Se los voy a subir igual, ¿ya? Capítulo 10, solo el capítulo 10. Y es re fácil ese capítulo, así que aprovechar, ¿ya? Y como que no hay mucho así como que preguntar, así que tampoco tengo tanta... Entonces, aprovechar esta oportunidad, chicos, para partir con una muy, muy buena nota, ¿ya? Capítulo 10 del libro Ross, Westerfield and Jeff, Finanzas Corporativas, ¿ok? Anoten. Vamos entonces con la teoría de la utilidad y de portfolio de inversión. Entonces, lo primero que vamos a decir es que, como dice, la teoría económica, ¿verdad?, nos dice que las decisiones que nosotros, de inversión que vamos a tomar, o las decisiones de ocupar nuestro presupuesto, ¿verdad?, o nuestra riqueza personal, va a estar directamente relacionada con la utilidad que me genera una cierta... capítulo 10 del libro Finanzas Corporativas, Vicente, de Ross, ¿verdad? Está en la bibliografía del curso. Se los voy a mandar igual el libro, se los voy a subir al IFINIS, ¿ok? Entonces, ¿qué decía? Las decisiones de inversión, ¿verdad?, van a estar relacionadas con el beneficio o la utilidad en términos económicos que me está entregando esa opción. Cuando nosotros hablamos de la utilidad económica, estamos haciendo una diferencia entre la utilidad económica y la utilidad financiera. La utilidad financiera son lucas. La utilidad económica está relacionada, si ustedes se acuerdan, con las curvas de indiferencia, está relacionado con ese bienestar o placer que me va a entregar una cierta opción. Ejemplo, cuando nosotros tomamos vacaciones y gastamos una cierta cantidad de dinero, lo que obtenemos es una utilidad económica, no una utilidad financiera. Si yo ese dinero, en vez de irme de vacaciones, lo invierto en la bolsa y obtengo ganancias, eso es una utilidad financiera. Pero cuando yo lo invierto en pagarme unas vacaciones, lo que estoy obteniendo es una utilidad económica, es un bienestar, ¿verdad? Es un nivel de placer que me genera, ¿verdad?, hacer uso de ese dinero en esa alternativa. Y eso me va a generar, entonces, como les decía, un cierto nivel de bienestar. Ahora, cuando yo invierto en activos financieros también obtenemos una utilidad económica, obtenemos una utilidad financiera y una utilidad económica. Del punto de vista de la utilidad económica derivada de una determinada inversión en un activo financiero, nosotros decimos entonces que al tomar la decisión, yo la única posibilidad que tengo, o sea, lo que estoy esperando es una utilidad esperada. ¿Por qué yo hablo de que voy a tener una utilidad esperada? Porque resulta que, dado que nosotros vamos a tomar una decisión de inversión en un instrumento que es riesgoso, existe la posibilidad de no obtener lo que yo espero. La utilidad, entonces no es una utilidad cierta, es una utilidad esperada. Y por eso nosotros a partir de ahora hablamos de todo esperado, ¿verdad? Toda decisión que nosotros tomemos en condiciones de incertidumbre es esperada. Es una ganancia esperada, es un retorno esperado, es un riesgo esperado. ¿Por qué decimos que le vamos a denominar a todo, digamos, con apellido esperado? Porque existe la posibilidad de que lo que yo estoy previendo que voy a ganar no sea, ¿verdad? Que yo no experimente esa ganancia o ese retorno. Y por lo tanto, desde el punto de vista, cuando yo tomo la decisión, es lo que yo espero, pero tengo claro que podría suceder lo contrario. Eso
es lo que nosotros denominamos tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Lo tenemos clarísimo, ¿verdad? El año pasado nunca nos imaginamos que este año vamos a estar en esta situación. Nadie se imaginó, ¿verdad? Porque esta pandemia llegó y nadie estaba preparado para aquello, ¿verdad? Como nadie sabe lo que va a suceder en el futuro, entonces todas las decisiones son tomadas en condiciones de incertidumbre. Y por lo tanto, lo que hacemos, ¿verdad? Básicamente, y básicamente, chicos, esta es la base, o sea, tener clarito que todas las decisiones que se toman son en condiciones de incertidumbre, nos ayuda a entender para qué servimos nosotros los ingenieros comerciales. Nuestra labor dentro de cualquier organización donde nosotros lleguemos y donde estemos, nuestra labor es reducir la toma, o sea, reducir la incertidumbre de la toma de decisiones. Nosotros no vamos a influir en los eventos que podrían suceder. Lo que vamos a hacer es que vamos a, entonces, tratar de reducir la incertidumbre de la decisión. Y que seamos capaces de tomar decisiones sabiendo, ¿verdad? Teniendo información y sabiendo, tratando de adelantarnos a todos los eventos posibles, ¿verdad? Eso básicamente es nuestra labor. Entonces, aquí vamos a tener los supuestos fundamentales de la teoría de decisiones de inversión, que son los siguientes. Primero, las personas son racionales, ¿verdad? Y asignan sus recursos de manera de maximizar su riqueza. Esto es fundamental. Aquí decimos, mira, un inversionista que desea invertir su dinero es una persona racional. ¿Cuál es el efecto? Esto pareciera que es súper normal. Sí, obvio, que es racional, diría todo el mundo. Pero la implicancia de esto y de este supuesto fundamental es que si nosotros decimos que somos racionales, vamos a decir entonces que nuestras decisiones son racionales. Y por lo tanto, si mis decisiones son racionales, quiere decir entonces que yo saco la irracionalidad de fuera del panorama. Y quiere decir entonces que yo no voy a considerar ningún factor que no sea racional para la toma de decisiones. Y lo que voy a dejar fuera es la subjetividad. Y voy a dejar solamente hechos objetivos. Por lo tanto, mis decisiones van a estar guiadas por hechos concretos, por información, ¿verdad? Y no voy a considerar, por lo tanto, aspectos subjetivos de las decisiones. Ejemplo, siempre les digo yo, mira, voy a invertir en la empresa Acuario porque me encanta el nombre de la empresa, entonces súper lindo, entonces voy a invertir en Acuario. No, pues esa cuestión no tiene ninguna racionalidad, ¿verdad? No es objetiva, es una cosa subjetiva, de guata. O fíjate que anoche soñé que me convenía invertir en aguas andinas. No tiene ningún, no está basada en un hecho concreto, podría eventualmente ser, pero no está basada en un hecho concreto. Entonces, eso es uno. Y segundo, dice que asignan sus recursos de manera de maximizar su riqueza. Somos maximizadores, los inversionistas. Se dice que el inversionista es maximizador y que por lo tanto siempre va a buscar una mayor utilidad que está ligado con este segundo supuesto. Y acá viene esto que se llama el principio de la insaciabilidad. ¿Qué significa esto? Somos insaciables, ¿verdad? Del punto de vista de la búsqueda de la utilidad esperada, somos insaciables y siempre vamos a querer obtener más utilidad que menos, obviamente. Si a mí me presentan dos alternativas de inversión y me dicen, mira, esta tiene el mismo riesgo, pero resulta que con esta puedes ganar más, evidentemente siempre vamos a elegir aquella que me entregue mayor retorno. Y por lo tanto, somos insaciables de ese punto de vista. Tercero, los individuos siempre preferirán los niveles más altos de riqueza terminal y no los más bajos, ¿verdad? Evidentemente, entonces, ese va a ser el efecto que va a tener la mezcla entre la racionalidad y la maximización. Y finalmente, un número más importante, la aversión al riesgo. Los individuos son adversos al riesgo. ¿Qué significa esto? Significa que no nos gusta asumir riesgo financiero. No nos gusta, no nos sentimos cómodos, no obtenemos un bienestar de asumir riesgos. Ojo, aquí estamos hablando exclusivamente de riesgo financiero,
¿verdad? No estoy hablando de ir y tirarse de un puente, digamos, y ¿cómo se llama esa cuestión que uno se tira y va arriba abajo? No acuerdo. En fin. ¿Cachai? Adverso al riesgo financiero. No nos gusta asumir riesgo. Y eso tiene miles de implicancias. Básicamente significa entonces que ante igualdad de condiciones, un inversionista promedio, ¿verdad?, va a elegir siempre aquella alternativa que le entregue menor riesgo ante igualdad de condiciones. La aversión al riesgo está, como les decía, relacionada directamente con esta sensación, digamos, de molestia, de incomodidad que me entrega el saber que yo podría eventualmente perder mi dinero, básicamente, ¿verdad? En el caso de las inversiones financieras. Entonces, no nos gusta, claramente. Ahora, de ese punto de vista, nosotros vamos a tener distintos niveles de aversión al riesgo. Antes de seguir con eso, cuando nosotros hablamos de el nivel de aversión al riesgo, ¿verdad? Nosotros vamos a tener varias posibilidades. Vamos a tener un personaje que es propenso al riesgo. Propenso, ahí dice propenso. Propenso al riesgo. Alguien que le gusta el riesgo financiero, ¿verdad? Estoy hablando exclusivamente del riesgo financiero. Alguien que le gusta el riesgo porque obtiene placer de ponerse al riesgo, de esa cosa de la, como dicen, de la adrenalina, de invertir. Hay harta gente que le gusta eso. ¿Ah? A mí me gusta invertir en acciones, dicen las personas. ¿Por qué? Porque me encanta esa cosa de querer adivinar, ¿verdad? De ver si le achunto con mis análisis, etc. Entonces, independiente de que la persona sabe que puede perder, independiente de eso, la persona obtiene algún tipo de bienestar. Después tenemos una persona que es indiferente o neutral al riesgo. O neutral. Y que le da lo mismo en realidad, así como indiferencia total. Me da lo mismo, no, mira, si pierdo ya pierdo, si no, también gané, me da lo mismo, una cosa muy rara. Y finalmente, este personaje que es adverso al riesgo, y donde estamos la mayoría de los personajes de los potenciales inversionistas. La mayoría es adversa al riesgo. Y de ese punto de vista, nosotros vamos a tener entonces que el riesgo y el nivel de adversión al riesgo va a estar influida por una serie de factores. De tal manera que si nosotros hacemos un testeo entre todos los que estamos hoy día acá, nosotros nos vamos a encontrar con que vamos a tener distintos niveles de adversión al riesgo. Y vamos a tener una persona que va a ser muy adversa al riesgo, vamos a partir acá, ¿verdad? Muy adversa al riesgo, que nosotros le llamamos conservador, y vamos a tener una persona que es mucho menos adversa al riesgo y que nosotros le llamamos el agresivo, ¿verdad? El inversionista conservador y el inversionista agresivo. Y entre medio de estos dos encontramos uno que se llama el moderado. El moderado. Aquí hay menos adversión al riesgo, este es menos adverso al riesgo, y este es mayor adversión al riesgo. Entonces, pregunta para el público. ¿Qué factores creen ustedes que afectan los niveles que pueda tener uno de adversión al riesgo? ¿Qué factores creen ustedes que afectan? Pongo la palabra, si no empiezo a preguntar. Vamos. Profe, no escuché la pregunta. ¿Cuál creen ustedes que son los factores que afectan los niveles de adversión al riesgo que pueda tener una persona? Aquí tengo una respuesta. El capital invertido, ¿no? El capital invertido podría ser un factor. A ver, explícame cómo. No, que mientras más sea el capital, mayor es como el miedo a perderlo. Claro, exactamente.
exactamente lo que estaba pensando. Como dice Vicente, claro, mientras más dinero esté en juego, más adverso al riesgo nos vamos a poner. Ahora, si estamos hablando, no sé, por ejemplo, en nuestra realidad, suponte que yo digo, mira, ya, hagamos una apuesta, por decirte una tontera. Invirtamos y ya, te apuesto lucas a que no sé qué. Obviamente que yo voy a ser mucho menos adversa al riesgo que si yo digo, oye, te apuesto $1.000.000, ¿verdad? Evidentemente, como dice Vicente, el capital que está involucrado va a depender de, o sea, va a estar relacionado entonces con la capacidad que yo tenga de ser más o menos adverso. Pero detrás de eso subyace otro factor adicional. Efectivamente, la cantidad de dinero que yo invierta es un factor, pero sigue siendo un efecto, porque detrás de esto está la riqueza personal que yo tenga. Porque yo te digo, mira, si invierto lucas en una apuesta, así como que me da lo mismo perderla, pero lucas para otra persona puede ser mucho dinero. Entonces, detrás de esto, más que el capital invertido, está la riqueza personal. ¿Qué es lo que tiene uno? Porque yo te digo hoy día, si a mí me dicen, mira, invierte $1.000.000 en algo, yo te digo, o sea, voy a ser súper adversa al riesgo. Pero si le preguntamos lo mismo a un súper multimillonario en el mundo, si quiere invertir $1.000.000, le va a dar exactamente lo mismo, probablemente. Y por lo tanto va a ser... ¿Qué pasó? Ah, profe, Ya, ok. Y por lo tanto va a ser mucho más o menos adverso al riesgo dependiendo de la riqueza personal, ¿verdad? ¿Qué es lo que está acá? Acá me dicen dinero disponible, me decía Felipe, está relacionado la transparencia, me dice Trinidad. Trinidad, explícame bien eso de la transparencia, no me queda como claro, ¿ven? Si pudieras así como explayarte un poquito más. ¿Estás por ahí, Trinidad? Sí, es que igual depende de la transparencia de la empresa, porque igual uno va a querer, o sea, invertir dependiendo de la transparencia. Si una empresa no es tan transparente, Ah, perfecto, ya caché lo que me estás queriendo decir. Claro, está relacionado con el tipo de activo finalmente, porque mientras más transparente es la empresa, digamos, tenemos más información, yo voy a analizar una empresa y en el fondo me va a dar más confianza, va a disminuir el riesgo del activo. Eso creo que por ahí va la idea que sí, me está planteando la Trinidad. Sí, está relacionado con eso. Pero aparte de eso, hay una serie de factores que son como personales, porque yo les decía, aquí cada uno de nosotros tiene un nivel distinto. Por ejemplo, les voy a dar la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que yo puedo ser más adversa al riesgo que ustedes o menos adversa al riesgo? ¿Qué creen ustedes? En términos súper generales, obviamente. Más adversa. Más, Más adversa al riesgo. ¿Por qué, o sea, Ignacio? No es para ofenderla, pero puede ser la edad. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No, Ignacio, porque, explícate inmediatamente, por favor. A ver. porque las personas jóvenes tienen, no sé, tienen mayor expectativa. No sé, no. En verdad no quiero joderla, pero creo que me entiendo, usted sabe. Sí, precisamente por eso lo pregunto, porque siempre se complica mucho. ¿Es verdad, Ignacio? Claro, obviamente que yo tengo mucha más edad que usted, ¿verdad? No tanta tampoco. Pero sí, evidentemente, la edad es un componente importante de la adversión al riesgo. Mientras más grandes nos vamos haciendo, más tenemos que perder. Nos ponemos menos, o sea, más adversos al riesgo. ¿Por qué? Y eso está relacionado con las expectativas que uno tiene. Evidentemente, en el caso mío, por ejemplo, ustedes todavía ni parten trabajando, y yo ya llevo harto rato trabajando, y por lo tanto, obviamente, a mí no me queda mucho tiempo para trabajar, mucho tiempo me refiero comparativamente con ustedes. Y por lo tanto, si yo invirtiera, por ejemplo, los ahorros, supongamos que pasara y que dijeran de repente ya, se libera la plata de las AFP todas, no solamente el 10%, sino que todas, y ahora cada uno puede invertir, cosa que piden muchos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, las decisiones que yo voy a tomar con respecto al monto que yo he logrado juntar van a ser más conservadoras que una persona que, inventemos, lleva 2 años tributando, o sea,
aportando su fondo. ¿Por qué? Porque el tiempo que a mí me queda para poder recuperar esos dineros, evidentemente es mucho menor. Entonces, me hago más adversa al riesgo. ¿Por qué? Porque por las expectativas de futuro. Y además, por la cantidad de tiempo que yo tengo hábil para trabajar. Porque, digamos las cosas como son, efectivamente. O sea, el cuerpo humano es extremadamente débil y por lo tanto, a medida que nos vamos haciendo mayores, el cuerpo va perdiendo capacidad. Nos vamos enfermando más, ¿verdad? Y por lo tanto, por eso que uno se jubila a una cierta edad, en la cual se entiende que ya empieza lo que yo llamo la fatiga de materiales. O sea, ya empieza uno a que te duele todo, etcétera. En el caso de los hombres y las mujeres, lo mismo. Y no hay vuelta que darle, digamos. Eso le pasa a todo el mundo. Entonces, efectivamente, como decía Ignacio, la edad es un componente, ¿verdad? Y el género, también lo pregunto siempre. ¿El género será un componente? ¿Hombres y mujeres? ¿Serán los hombres más adversos al riesgo, menos adversos al riesgo o qué? Cuéntame. Hay estudios que dicen que el hombre es más arriesgado. ¿Cierto? Sí. Dicen que es más arriesgado. ¿Será así, chicas, o no? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Por qué no? Ya, pues todos tienen que tener una opinión, pues chiquillos, todos tenemos opiniones, aquí estamos hablando cosas de la vida, no estamos hablando, entonces todos tienen que ser capaces de opinar, ¿ya? Vamos sacando fuera, qué sé yo, y vamos discutiendo, porque si no, una lata que está hablando yo sola. Vamos, ¿los hombres son más arriesgados que las mujeres o no? ¿O ya esa cosa no corre? ¿Qué creen ustedes? Quizás ven menos el riesgo. Yo creo que eso debe ser. Como que Sí, la yo creo mujer que lo debe eso, pensar más. Así sí, como eso mismo. cuáles son como las consecuencias o no sé. Pareciera, pareciera. Mira, Yo no lo quería decir porque me da miedo. ¿ah? No, Que después No, ya se fue funado te ya. dijéramos discriminador. Mira, Claro. fíjate que hay como cosas mezcladas, ¿ah? Yo creo que no está tan claro. Efectivamente, como dice Francisca, en general las mujeres somos más, evaluamos más los aspectos en general familiares, de los hijos, ¿verdad? Somos mucho más precavidas. Lamentablemente eso se ha visto y déjenme decirle, sin ánimo de ofender a nadie, estoy solamente constatando un hecho, lo hemos visto ahora con las cosas escandalosas que se han visto con respecto al 10%. Me van a decir ustedes que eso es, bueno, pero no es el caso de ustedes son todos cabros, todos súper responsables y van a ser seguramente unos padres maravillosos, pero es lo que pasa en nuestra sociedad. Parece que la mujer en ese sentido es más precavida, ¿verdad? Pero fíjate que también se ha visto que cuando las mujeres deciden invertir, y ya invertir, por ejemplo, en acciones, o tienen una cierta cantidad de dinero para invertir, muchas veces hay algunas mujeres que son más arriesgadas, fíjate, como que se dejan llevar un poquito más como por el instinto. Entonces viene esta cosa como más de a mí me tinca esta y voy a arriesgarme más. Entonces no es tan claro. Eso nos prueba, digamos, que efectivamente cada uno de nosotros como género, ¿verdad? Tenemos nuestras características, pero no son definitivamente tan claritas. ¿Qué otro aspecto más? Las experiencias familiares también afectan a estos chicos. Si nosotros hemos tenido, por ejemplo, experiencias familiares las cuales nos ha tocado ver personas que han perdido dinero, que han fracasado en el emprendimiento, entonces tenemos como más conciencia de que efectivamente acá hay problemas que se puede perder y las consecuencias que pueden tener, y a lo mejor nos vamos a hacer un poquito más adversos. ¿Qué otros aspectos más? Dijimos la edad, dijimos el género, la riqueza personal, ¿verdad? Las oportunidades, etcétera. Bueno, no me acuerdo de otras más, pero son como todos factores personales. Entonces, nos vamos a mover la mayoría entre, ¿verdad?, conservador y agresivo, dependiendo de evidentemente, las experiencias que nos toquen. Y nos dio la hora, parece. Y antes de terminar, ahí Patricio me hablaba de la ludopatía, ¿verdad? Y claro, los ludópatas son un tipo de personas que obtienen un bienestar, ¿verdad? Es un cierto placer de arriesgarse, ¿ya? Si bien es cierto, la ludopatía ya pasa a un plano, ¿verdad?, de una enfermedad, ¿verdad?, una enfermedad psiquiátrica, entiendo,
el ludópata es una persona que es propensa al riesgo, le gusta asumir riesgo. Y le gusta asumir riesgo porque obtiene un placer de ponerse en esa posición. Cuando nosotros hablamos de la teoría financiera, nosotros decimos que la teoría financiera no se ocupa de esos personajes. ¿De qué nos ocupamos? Nos ocupamos de este adverso al riesgo. De este personaje nos ocupamos la teoría financiera, y está estructurada toda la teoría en base a este personaje que es adverso al riesgo, y por eso que es una de las características y supuestos fundamentales de la teoría. Somos adversos al riesgo, no nos gusta asumir riesgo. Y como no nos gusta asumir riesgo, nuestras decisiones están influidas por esa característica. ¿Ok? ¿Preguntas?